Así que, papá, gracias por este tiempo, lo que hemos vivido, Señor, el tiempo de adoración, la ofrenda, los avisos, honrándonos, celebrando, Señor, las alegrías de otros, orando los unos por los otros. Gracias, Señor, pero queremos recibir esta palabra. Únenos, Señor, únenos. Creo que tú has puesto esto en mi corazón y oro, Señor, para que la podamos recibir como uno solo, para caminar en ella, para crecer en ella, para ayudarnos unos con otros en esto, para la gloria de tu nombre. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer varios versículos y espero poder leerlo y que hagamos siempre esto. Finalmente, la palabra debe hablarnos. Lo que podamos interpretar, lo que podamos enseñar en razón de ella es importante, pero creo que donde uno más se nutre es leyendo la Escritura, ¿no? Y oyendo al Señor a través de ella. Cómo fueron inspirados estos hombres, los Dios, y se fue revelado el reino para ellos, y ellos escribieron esto para que ahora quede para nosotros. Al principio la iglesia se traspasaba solamente de lo que los apóstoles enseñaban, hasta que fueron escribiendo, y eso fue ahora, alcanzó para todos nosotros hasta el día de hoy. Entonces, venimos hablando de la confrontación de los reinos. Esto está desde siempre, de este mundo caído, del presente siglo malo. ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Quién gobierna este mundo caído? Nuestros adversarios, Satanás, el diablo. Jesús trajo su reino, comenzó a traer su reino y el reino de los cielos, recuperando lo que se había perdido. Amén. Nosotros somos parte de esa experiencia porque estábamos perdidos, esclavos del pecado, esclavos ahí de este mundo caído, y el Señor nos rescató, Él nos recuperó. Aleluya, gloria a Dios por eso. Amén. Y estamos en una confrontación, pues no, lo hemos dicho, por eso hay enfermedades, por eso hay dolencias, por eso hay todo lo que vemos, hay maldad, hay hambre. Y no estamos ajenos a eso, aún siendo hijos de Dios y siendo la iglesia. Pero la iglesia también no solo ha sido llamada y rescatada ahí, y podamos experimentar los favores del reino, sino también creo que lo que motiva nuestros corazones y da sentido a la vida también, la asignación a la iglesia para seguir extendiendo el reino y liberar al cautivo, rescatar al perdido, sanar al enfermo. Estábamos hablando de las nuevas generaciones, cómo está ahí y cómo está siendo influenciada esencialmente hoy a través de las redes sociales, todo lo que hay de fondo. No solo entretención. Iglesia, tengamos atención. A veces le pasamos los dispositivos a los hijos, comillas, para que se entretengan, cuidado con eso, ¿no? Seamos responsables. Amén, familia. Amén, iglesia. Pero no es el tema hoy día. Pero sí es parte de. Debemos ser responsables con eso. Como padres, recuerden, el Salmo dice que son como flechas en nuestra mano, nuestra alhaja, ¿no? Y si es una flecha, nosotros como padres deberíamos ser quienes tenemos que tensar en este escudo y soltarlos, pero para que den en el blanco, ¿no? Tenemos que ser responsables con eso. Entonces estamos, y lo sabemos, que estamos en una guerra espiritual también, ¿no? Amén, ¿o no? Y siempre estuvimos ahí, solo que no nos dábamos cuenta, porque estábamos muertos, como dice el apóstol, de estos delitos y en pecado. Estábamos esclavos del pecado y no nos dábamos cuenta, no sabíamos, porque no entendíamos el mundo espiritual. Conocíamos tal vez de Jesús, sí, yo creo en Dios, pero no habíamos experimentado a Cristo y no se nos había abierto los ojos para ver ahora y entender el reino, ¿no? Estamos allí, influenciados, adormecidos, entretenidos por el reino de las tinieblas, pero condenados. Pero gloria al Señor, volvemos, terminamos el domingo pasado cantando hacia la cruz, dando gracias, rendir nuestras vidas, volver a Él,
Y ahora estamos disfrutando de su reino, pero tenemos una asignación y tenemos una responsabilidad. Y en esto debe haber honra. Hay un propósito de Dios, ¿no? También en esto. ¿Y para qué está la iglesia hoy día? ¿Por qué somos iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Que nos congreguemos, que hagamos reuniones juntos, que celebremos el reino de Dios juntos. Sí, es tremendo, yo lo disfruto un montón. Y lo he dicho y lo saben, porque aún en nuestras, si podemos tener vacaciones o algo, queremos estar con la congregación, queremos estar con la iglesia, lo disfrutamos. Hoy día a la tarde vamos a la Interjóvenes, no solo porque somos los pastores que hemos traído, queremos y nos buscamos también, ¿no? Más del Señor. Es hermoso vivir la comunión y la celebración del reino de Dios. Pero también la iglesia tiene una responsabilidad, una asignación, un llamado, un propósito que debemos y queremos cumplir. Y es la invitación para todos nosotros. Servir a Dios no implica tomar un micrófono, tomar un instrumento o hacer algo. Es parte, sí, de un servicio a la iglesia. Pero cuando le hemos dicho que sí al Señor y somos embajadores de su reino, es cómo estamos enfrentando a nuestro enemigo, ¿no? Y tenemos la autoridad para deshacer las obras de las tinieblas. Por lo tanto, cuando nos encontramos con personas, con amigos que están como estábamos nosotros antes, debemos amar esto y sentir la responsabilidad de rescatarlos y traerlos al reino del Señor. ¿Amén o no? ¿Sí? Y eso es lo que debemos vivir y hacer, iglesia. Y lo podemos ver, por ejemplo, en que fue el pueblo de Dios, que fue Israel en su momento. Israel tenía y abrazaba una promesa y una responsabilidad que comenzó en ese pacto que Dios hizo con Abraham, donde le dijo que de él haría una gran nación, ¿no? Y la promesa de mirar las estrellas o la arena, ¿no? Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham no podía tener descendencia, pero vino la palabra de Dios, porque Dios se mueve en eso imposible. Y para Él todo es posible. Y comienza a bendecirlos. Y bendito el que te bendiga, maldito el que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios no está solo mirando a un hombre o un pueblo ahí, y despreocupado de la tierra, de las demás naciones. No, el corazón de Dios es que todos, seamos amados y volvamos a Él. Y tengamos la bendición de vivir en Él y la plenitud del reino, su vida en nosotros. Recuperar como fue en el principio. Y Israel, toda la bendición y toda la asignación y todo lo que tenía, no es porque fueran los más hermosos. Simplemente Dios, a través de Abraham, levantó este pueblo, pero tenía una responsabilidad. Y mientras ellos honraran ese llamado, mientras ellos honraran esa asignación, no tan solo iban a bendecir a otros, sino Dios también se preocupaba de ellos. Y vemos innumerables historias riquísimas en la Biblia de cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? Entonces le decía, a través de ustedes la tierra va a ser bendecida. Y ellos esperaban, ¿verdad?, llegar a ese momento. Y parte de eso lo podemos ver con el reinado de David y luego con Salomón. En la cúspide de un reino donde las guerras comenzaron a cesar, donde comenzó a terminarse la injusticia en medio del pueblo, el hambre entre medio del pueblo, donde el Señor, la adoración era el centro, ¿no? En el tabernáculo, era el centro del gobierno, y las demás naciones querían recibir eso también y saber cómo llegar a eso. Finalmente era porque Dios era el centro. David, con todas sus imperfecciones, con todas sus caídas, tenía un corazón hacia el Señor. Por eso siempre volvía a un corazón de arrepentimiento, ¿no? Volver a Dios, de confesión, de reconocimiento. Cometió muchos errores, pero siempre había un corazón para volverse al Señor. Israel
En el tiempo de David y en el tiempo de Salomón llegó ahí, a eso mayor de todas las naciones, y había bendición. Pero tenía una responsabilidad. ¿Por qué? Porque las demás naciones no alcanzaban esto, porque cada nación estaba gobernada también, no tan solo por un reinado humano, sino también por dioses, ¿no? Y es ahí, Israel representando Dios allí contra demás naciones donde estaban los demás dioses gobernando. Hoy lo hemos conversado y lo hemos visto en Internship y en otros cursos. Hemos conversado, no vemos una nación que diga, oh, este es el Dios de esta nación. Aquí en Chile, ¿cuál es el Dios de esta nación? En el tiempo moderno, luego en el occidente, esto comenzó a camuflarse. Y no podemos decir, oh, este es el Dios de esta nación. En esos tiempos, Israel, Jehová, Yahvé, el Dios de Israel. Pero alrededor de los demás, los filisteos tenían un Dios. Los amonitas tenían un Dios. Y eran gobernados. Y finalmente que Israel fuera la luz del mundo. Y a través de eso era exaltar y levantar el nombre de Dios. Y las demás naciones puedan decir, renuncio a estos dioses y volver y me quiero el Dios de Israel. ¿Me siguen o no? Haciendo algo súper rápido en esto. Y por eso es la asignación de ser un pueblo escogido, de ser un pueblo bendecido, que exaltara, que era honrar al Señor. Jehová la bandera, ¿no? de este pueblo. Por eso le decía, no hagas pactos con otras naciones, porque al hacer pacto con otras naciones no tan solo era algo natural, sino tiene que ver algo espiritual, porque esa nación está bajo el dominio de un Dios de minúscula, ¿no? Y vota la idolatría. Le mandó, no se casen con las mujeres cananeas, no se casen con ellos, van a influenciar. ¿Y qué pasaba? Estos hombres no hacían juicio. Y al poco tiempo veíamos, y se ve en la Escritura, en casas y luego en los reinos, la influencia de la idolatría, y ya Jehová Dios no era el Dios de Israel. Y se levantaron diversos otros dioses. Y sabe que hoy a lo mejor podemos decir, las naciones no tienen un título de servimos a este Dios, pero sí vemos el gobierno y la influencia de las tinieblas a través de esto, operando a través de esto. El narcotráfico, el tema armamentístico, estoy diciendo, ¿no? Que gobiernan este mundo. Detrás de ellos, detrás de estas mentes, me hago responsable de estas palabras. Ahí, influencia. Si tiene que ver con el mundo espiritual, la pornografía, todos estos movimientos, hay influencia. De dioses con D minúscula, como le decimos, operando ahí para traer cautiverio, opresión, injusticia, muerte. Si finalmente todo lo que estamos viendo no es algo natural, es espiritual. Es espiritual. No hagan pacto, voten los ídolos. Porque era conservar a Israel, porque después de Israel en ese entonces iban a ser el Mesías, el Salvador del mundo. Que nació. Dios vino y se hizo hombre. Ahora, no solo empezó a tener su reino, pero no solo para bendecir esa nación. Ahora dijo, ahora de todo el mundo, a través de Jesús, voy a ser un pueblo. Wow. Que no gobierne y bendiga ese territorio nomás, sino que la tierra sea bendecida. Y ese nuevo pueblo, el pueblo de Dios, y Pedro lo dice, las cartas de Pedro, el apóstol dice, que nosotros, la iglesia, ahora somos el pueblo de Dios. Amén, ¿o no? Con las promesas que tuvo este primer pueblo, ahora lo tiene el pueblo. ¿Quién es el pueblo? La iglesia, tú y yo. ¿Promesas de bendición? Sí. Pero también de una asignación, de ser la luz del mundo, la sal de la tierra,
para que el nombre de Jesús ahora sea levantado y sea proclamado. Amén. Y su nombre está por sobre todo nombre. Por eso que en el nombre de Jesús dice que finalmente se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Me siguen, no? Entonces, en Cristo la iglesia y por el nombre de Jesús estamos y tenemos poder y autoridad sobre todos estos dioses con D minúscula. Por lo tanto, si alguien está en opresión, en cautiverio, a través de toda esta influencia, en el nombre de Jesús hay poder para poder vencer, para poder derribar, para abrir las cárceles, romper cadenas, liberar las almas y las mentes en el nombre de Jesús. Amén, ¿o no? Pero seguimos en una guerra que a lo mejor naturalmente no se observa. Nadie levanta, no. Yo sigo al Dios Mamón. ¿Vemos una bandera del Dios Mamón? ¿Vemos un templo de Dios Mamón? No. ¿Pero hay influencia de este espíritu? Sí. ¿En cómo no? En buscar las riquezas por sobre a Jesús. Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Y así, hay influencia. Hay operación de las tinieblas. Iglesia, es guerra espiritual. Es guerra espiritual. Y el trabajo de las tinieblas es detener la iglesia. ¿Y cómo la detiene? Porque la iglesia es la luz del mundo. ¿Hay promesa de bendición? Sí, amén. ¿Israel las tuvo? Sí. Si guardas mis mandamientos, si vives en santidad, si vives separado a como viven los demás, no vas a ser gobernados por estos dioses y yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Eso es lo que dice el Señor. Y si tú caminas de esta manera en la cultura de mi reino, amándose unos a otros, y comenzamos a ver todos los principios ahí. No te harás falsos dioses, ¿no? Lo leímos, están por ejemplo los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No codices. Y comenzamos a ver los mandamientos. Si vives de esta manera, no vas a tener la influencia de los otros dioses. Y yo te voy a bendecir. Cuando Israel rompía este pacto, no era que solo no hacía la voluntad de Dios, sino que comenzaba a mezclarse y a tener la influencia de los otros dioses. Y los otros dioses, que son dominados por el príncipe de este mundo, dice la Escritura, que vino a matar, a robar y a destruir. Entonces Israel, cuando se arrepentía, cuando volvía al Señor, cuando decía, voy a caminar en tus mandamientos, entonces Jehová Dios era su Dios. Y Él es un Dios bueno. Y vemos la bendición de Dios. Pero cuando Israel desobedecía de esto porque era influenciado, ¿no? Se dejaba seducir. Los profetas le dicen, te dejaste seducir. Israel no asumía la responsabilidad, pero podemos sentir la responsabilidad que tenemos como padres. Porque lo hemos visto. Una generación se volvía a Dios, una generación buscaba a Dios, una generación se arrepentía, Dios lo perdonaba. Pero ellos después no asumían la responsabilidad y venía una nueva generación, y la Biblia dice, y esta nueva generación no conoció a Dios. Porque los padres no lo guiaron, no le enseñaron, no le mostraron que conocieran a Dios. Tal vez los padres dijeron, no quiero que mis hijos sufran lo que nosotros sufrimos, y se esmeraron en cuidar eso, pero no lo esencial de que conocieran al Señor y de dónde viene la bendición. ¿Me van siguiendo, iglesia, o no? Y esa es la responsabilidad de Israel, y así se mueve el reino. Entonces, cuando nosotros hablamos acá de
de buscar al Señor, de la responsabilidad que tenemos, de la iglesia hoy, la iglesia que viene, ¿no? Iglesia es guerra espiritual, hoy y mañana. Y vemos innumerables ocasiones. Por eso la iglesia hoy puede mirarse en Israel. El apóstol Pablo dice, ya no somos ese Israel, ya no somos ese pueblo, somos un nuevo pueblo y somos el pueblo de Dios. Amén. Pero podemos ver a través de ese Israel y de esos hombres cómo se mueve eso y nosotros aprender de ahí. Y el apóstol Pablo dice, ¿para qué vivir lo mismo que ellos vivieron cuando ya sabemos? Ahora vivamos de una nueva manera en el Señor. Seamos inteligentes, ¿no? ¿Para qué pasar por lo mismo? ¿Quién quiere pasar como Sansón y que le saque los ojos a causa de los enemigos? ¿Para qué vivir por eso, no? Y Sansón, que tenía una tremenda promesa y se levantó como un libertador, terminó ciego, esclavos de lo que eran sus enemigos, hizo al final una gran victoria, pero no vivió, no pudo disfrutar lo que las promesas de Dios estaban para él. Aprendamos de eso. No coqueteemos con Dalila, ¿no? Y cuando digo Dalila, no estoy diciendo hacia la mujer, sino hacia la influencia, hacia la tentación, hacia el pecado. ¿Me siguen o no? ¿Y por qué Dios entonces nos llama a santidad? Quiero decir todo esto. ¿Por qué Dios nos llama a santidad? Porque a veces predicamos y comienzan a haber sensaciones cuando usamos la palabra pecado o la palabra santidad. Y como tenemos una historia legalista, muchos, ¿no? O de religiosidad, comenzamos a hablar de reglas que cargan, que pesan y que nos alejan de una relación de amor con el Señor. Pero cuando entendemos el porqué el llamado de Dios a vivir en santidad, ¿qué es ser santo? Ser apartado. ¿Y por qué y para qué? Apartado para Dios. Bien, ¿por qué y para qué? ¿Por qué Israel, Señor, lo apartó a través de Abraham y a través de la generación de Abraham? ¿Para qué lo apartó? Lo hemos estado diciendo. Para que Israel honrara a Dios, levantara el nombre de Dios, fuera la luz del mundo, ¿no? Y a través, y en él iban a ser el Salvador del mundo, la promesa que tenía. Cuida eso, ¿no? Como ahora, una mujer que se embaraza. ¿Hay honra o no? ¿Hay bendición? Yo no he experimentado eso en primera persona, acompañando los embarazos de mi esposa. Pero no sé cómo se sentirán decir, llevo en mi vientre mi hijo, una hija, ¿no? Y la responsabilidad de cuidar para que nazca bien y nazca sano. Y tener la expectativa de lo que va a traer esa hija o ese hijo a la familia y a la sociedad. La iglesia de la misma manera. Hoy, esta asignación, que las tinieblas no avancen porque las tinieblas vienen a matar, a robar y a destruir. Satanás allí. Y nosotros ahora, la iglesia, también esperando la segunda venida del Señor para que todo sea completamente transformado. Amén, ¿o no? Entonces, el vivir en santidad tiene un propósito. No ser influenciado por la tiniebla para que vivamos lo del reino de Dios. Y como iglesia, sigamos extendiendo el reino de Dios y que muchos sean salvos. Mientras más hijos de Dios, menos hijos del diablo hay. ¿Sí? Por lo tanto, los hijos de Dios deberíamos traer lo que trae el reino de Dios. Y de esa manera menos maldad, menos oscuridad, menos delincuencia, menos de todo lo que vemos del mal. ¿Me siguen? ¿Sí, iglesia? Entonces un llamado, familia, un llamado del Señor. Entonces, a entender por qué Dios primero nos salvó y le damos gracias. Pero para qué también somos la iglesia. Y que nosotros sean
benditas y bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Sí o no? Que en Él sean bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso es lo que el Señor ha puesto y asignado. No sé si alguien comienza a sentir el peso de esa honra, pero también de esa responsabilidad. Gracias porque tú nos rescataste. Gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque me hiciste tu hijo. Pero gracias también porque siendo parte de ti, de tu cuerpo, tengo esta asignación, tengo esta responsabilidad, tengo este propósito. Jesús lo dijo cuando se apartó de su padre a los 12 años, dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Y cuántos asumen eso? ¿Cuántos están edificando? Hagan tesoros en los cielos, en el reino, fuera las palabras del Señor. Se hacen tesoros en lo eterno. No, el ladrón ahí no hurta, la polilla no corrompe, no se echa a perder, no se pierde porque es eterno. Todo lo aquí lo terrenal va a pasar. Todo se desgasta. Ha de pasar. Es pasajero. Hagamos tesoro en lo eterno. Pero nos desgastamos en la vida, nos enfermamos en la vida, nos envejecemos invirtiendo en lo que perece. Que Dios nos haga ver. Por eso Jesús dijo que el que pierde su vida a causa de mí finalmente la gana, ¿no? Oh Señor. Amén, iglesia. ¿Para qué estamos como iglesia? Entonces, cuando comencemos a hablar, y el apóstol le llevó mucho esto a la iglesia, y no le decía, vivan en santidad y no pequen simplemente para que sean, porque Dios quiere que vivan de esta manera. Hay un sentido por qué vivir apartados para el Señor. Y vivir para Él. Voy a leer dos versos nada más, yo creo, chiquillos. 2 Corintios 2:11. No sé si alguien la puede buscar ahí y ver. El apóstol Pablo hablando dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Tenemos que entender. Pues ya conocemos sus maquinaciones. ¿Cuánto conocen las maquinaciones de las tinieblas? ¿Entendemos que lo que está pasando son maquinaciones de las tinieblas? Maquinaciones de las tinieblas. Maquinaciones malignas. ¿Qué es lo que es una maquinación? Es un proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un mal fin. Proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a un mal fin. Las maquinaciones de las tinieblas. Es una acechanza oculta, dirigida para un mal fin. ¿Cuántos conocen las maquinaciones de las tinieblas? Y muchas veces caemos como, ¿cómo se puede decir? Como un dicho chileno. Redonditos. ¿Ah? Como niños, como pollitos, bajo sus tentaciones. Pero no nos da un dulce, Satanás no nos da un dulce para que lo disfrutemos y nos vaya bien. Recuerda que Él no te ama, Él no me ama. Porque nos ve como quien Él quería ser como Dios. Y nosotros somos imagen y semejanza de Él. Aleluya, amén. Damos un aplauso a Jesús, ¿les parece? A Él, a ti, Señor. Tenemos que entender esto. Y por último, Efesios 6:11. Por eso dice, pónganse, el apóstol Pablo, pónganse
toda la armadura de Dios. Estamos en batalla, en guerra, entre los dos reinos. Y esos dos reinos también quieren operar en nosotros. Dentro de nosotros, habiendo nacido de nuevo, está el reino de Dios, el siglo venidero, y aún en la naturaleza caída, en nuestra carne, puede operar el presente siglo malo. Conflicto de los dos reinos. Por eso vivimos esto. Estamos en batalla. Por eso Pablo le dice a la iglesia, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Tiene estrategias para hacernos caer, para inhabilitarnos, para detenernos. Y todas estas sensaciones que el mundo está teniendo es la obra del reino de Satanás. Ansiedad, depresión, enfermedades, cansancio, divisiones. Todo es obra del reino de las tinieblas. Nosotros podemos estar libres de eso. Entonces, una tentación, una vida de pecado, eso es lo que quiere provocar Él en nosotros. No siempre quiero hablar de esto porque no quiero que nos centremos y podamos experimentar el reino del Señor por sobre todas las cosas. Pero es bueno saber en qué nos estamos enfrentando. Y cuando cedemos, no solo, caí y me aparté de Dios. Él comienza a influenciar para poder controlar nuestras vidas, controlar nuestras mentes. Y comenzamos luego a vivir encadenadamente. Y Él vino a matar, a robar y a destruir. Por lo tanto, si alguno de nosotros, la tentación no es un pecado. Jesús fue tentado en todo. Es la confrontación del reino. Es después si nosotros cedemos, somos débiles, ahí viene la dificultad. La vida, el llamado a la santidad, es porque Él quiere gobernar sobre nosotros y bendecirnos. El propósito del corazón de Dios es nuestra bendición, es nuestra gloria. Él nos creó a su imagen y su semejanza para ser como Él y disfrutemos lo de Él. Amén. Así que por eso seamos inteligentes. Renunciemos y enfrentemos en el poder del Señor y derribemos en el poder del Señor las estrategias y las maquinaciones de las tinieblas que quieren impedir el avance y el poder de la iglesia. Y que seamos un pueblo santo. Pedro dice que somos un pueblo santo, real sacerdocio, para nación santa, para anunciar y llevar la buena noticia, llevar el reino de Dios, para hacer las buenas obras que han sido preparadas desde antes para que andemos en ellas. ¿Cuántos las conocen? Tenemos que andar en ellas. Amén. Así que ese es el llamado. Puedo tener un mensaje y de seguro Dios también lo quiere hacer. A bendición, a éxito, a unidad, a propósito, a provisión de Dios, a milagro, a victoria. ¿Sabe que eso Dios lo quiere y se lo dio al pueblo? Pero está supeditado a caminar y estar en su reino. Israel lo alcanzó cuando David dijo: voy a traer la presencia de Dios en medio y vamos a caminar como Él nos enseñó, para que la influencia de los otros dioses no traigan la calamidad y para que Jehová Dios sea nuestro único Dios. Así también la iglesia, para que Jesucristo sea y es nuestro Señor y los favores de su reino puedan venir, pero para que Él sea exaltado y para que muchos más vivan la gloria de su reino. Amén. Así que a veces estamos tentados en estas predicaciones. Estamos tentados en esto y queremos anunciar y recibimos palabras y también escuchamos palabras y también decimos amén a ellas. Pero sé que toda la bendición, sé que toda la provisión, sé que todo milagro del reino de los cielos se va a manifestar
si estoy caminando en Él. Amén, ¿o no? Fuera de Él no podemos. Fuera de Él no va a ocurrir, por más palabras que recibas y por más oraciones que puedan venir sobre ti. Yo recibo todas las oraciones cuando sé que vienen de parte del Señor, pero sé que esa palabra se va a cumplir mientras camino en su palabra. Aleluya. Así que el pecado da lugar al diablo para controlar nuestras vidas. Satanás puede hacer lo que quiere cuando un hombre decide vivir bajo la vieja naturaleza. Cuando alguien se coloca bajo el dominio del enemigo de las almas. Por eso la Biblia dice que los que practican el pecado caen atrapados en el lazo del diablo y están cautivos a su voluntad. No podemos estar en los lazos del diablo ni cautivos en su voluntad. Por eso Juan 8:34 dice: les digo la verdad, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Estás cometiendo pecado porque estás siendo esclavo del pecado. A esa libertad el Señor nos trajo, a no estar en la esclavitud del pecado, porque el pecado es no estar apartado para Dios y vivir bajo el dominio de Satanás. El hombre vive una vida habituada al pecado y le cuesta apartarse de él. El enemigo ha intentado minimizar el pecado, pero esto no es algo para minimizar, iglesia, porque Jesús murió por el pecado. El pecado es lo opuesto a la santidad de Dios. Es el carácter del enemigo. El pecado es lo que destruye la relación con Dios, la vida espiritual. El pecado corta el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia. Cuando ya sentimos que no estamos caminando ahí, algo está pasando. Porque tal vez ya no estamos en plena luz, estamos caminando con cierta oscuridad. Neutraliza o debilita una vida en oración. El pecado neutraliza o debilita una vida en oración, de adoración y la comunión unos con otros. Sin embargo, si confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios. Amén. Lo que queda claro es que Satanás no puede entrar en el hombre si no es por medio del pecado. Es por esta razón que el diablo y su ejército están buscando constantemente tentar y hacer pecar a cada individuo. Por eso Jesús dijo en Juan 10:10: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, Primera de Pedro 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no es que Satanás ande así como y te quiere devorar. Un predicador dice que Satanás, como león rugiente, te puede devorar cuando andamos con olor a carne. ¿Ah? Buscando la tentación, el hacerte tropezar, el que tú coquetees con lo que no viene de Dios o que cedamos a eso, es una artimaña, es una estrategia de las tinieblas. Porque nos quiere destruir, te quiere destruir. Al principio parece dulce, pero el fruto de eso es destrucción. Lo dice la Escritura. Y por último, y de esta manera poder tomar autoridad, dice, sobre la persona, es lo que quiere ser Satanás, poder tomar autoridad sobre la persona y efectuar su obra de destrucción. Y ahí fue las palabras de Jesús. Y nos advirtió, le advirtió a sus discípulos y le advierte a la iglesia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso es. Pero Jesús dijo, yo he venido. Yo he venido. Y Él está con nosotros. Y está en medio de nosotros. Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a quedar hasta la mitad ahora. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Para qué nos llama a vivir apartados? ¿Cuántos quieren vivir apartados y recibir esta asignación y vivir en esta asignación? Llevando el reino de Dios, viviendo el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿por qué te afanas por las cosas?
de este mundo y te preocupas. Mira, si yo visto a los lirios del campo, yo alimento las aves del cielo, ¿no vales tú más que todos ellos? Por eso busca el reino de Dios, su justicia. Lo demás, verás cómo yo lo añado, verás cómo yo lo hago. No. Iglesia, es guerra. Es guerra. Y si alguien, por eso ir y volvernos a la cruz todos los días. Y vamos a dejar aquí un paréntesis, no vamos a orar después, yo creo, por la hora ya. Y vamos a orar, pero no sé. No hacemos adoración después como algo obligatorio, sino normalmente lo hacemos para la atmósfera del Señor nos lleve a vivir esta palabra. Pero quiero que nos quedemos con esto. Y si no estás de acuerdo con lo que estoy predicando, anda a la Escritura, obsérvalo, conversémoslo. Todos queremos tener más luz y vivir como Dios quiere que viva. Yo quiero la gloria de Dios aquí y sé lo que viene para mí también en lo eterno. Son las promesas del Señor. Son las promesas del Señor. Así que si hay que hacer cambios, hagamos los cambios. Desvistámonos del viejo hombre, y eso quería leer más adelante, pero desvistámonos de esto y vistámonos del nuevo. Familia, iglesia, te puedes ir para acá y decir, bueno, sí escuché la prédica, o me distraje, no lo sé, o me dormí, no sé. Pero después pasan las consecuencias. Y eso fue lo que le pasó al pueblo. Por eso Jesús dijo, el que tenga oídos para oír. Parece que tenemos oídos, pero no siempre oímos. Y en el libro de Revelaciones, Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Amén. Y es para todos. Vamos a ver un mover poderoso del reino de Dios entre nosotros y las ciudades que hemos ya proclamado. Desde aquí también a las naciones. Y no es algo que solo se me ha ocurrido, sino algo que Dios nos habló desde el principio, cuando comenzamos en la iglesia. Y lo que van a levantar, y ustedes han oído también que se nos ha hablado palabras, van a venir de muchos lugares para ser enseñados y capacitados. Y de aquí también enviándolos por todos lados. Y así como de otros lados vienen y nos bendicen, así también nosotros ir a las demás naciones. Amén. Amén. Y mi primera nación está en mi casa, en mis vecinos, donde trabajo, donde estudio, donde vivo y a donde Dios nos quiera llevar. Amén, ¿o no? Es guerra espiritual. Comienza a orar, comienza a buscar al Señor, comienza a renunciar, comienza a conocerlo. Aleluya. Amén. Amén, iglesia. Toma la autoridad de Dios. Toma la autoridad de Dios. Y quiero decir esto con respeto, porque a veces nos piden. Y yo entiendo cuando no conocen a Dios, pero cuando conocen a Dios y me dicen, pastor, ven a orar en mi casa porque algo está pasando. Digo, no, yo no soy un cazafantasma. Y tú tienes la autoridad de Dios. Tú tienes la autoridad de Dios. Amén. Pero, y lo digo con respeto, yo entiendo. Porque cuando no conocía mucho de Dios, decían, vengan a orar por mí, por favor, y está bien. Pero fui creciendo, y ahora nosotros oramos y traemos el reino de Dios. Y decimos, ¿por qué está pasando esto? Algo que estamos haciendo mal. ¿A qué estamos abriendo aquí? ¿Ah? Es guerra, iglesia. Amén. Es guerra. ¿Estás cuidando a tus hijos en eso? El afán nos está llevando a perder tiempo con nuestros hijos. Y no solo de pasar tiempos lindos con ellos, de llevarlo al reino de Dios. Amén, iglesia. Así que sigamos buscando al Señor. Lo que vamos a hacer el día sábado con fundamento no es por llenar programa. Los días sábados son más o menos otros días más libres. Y quisiéramos dormir hasta más tarde. Así que no es por llenar programa. Pero es porque debemos instruirnos. Tenemos que profundizar. Tenemos que conocer, primero que todo, a Jesús. A Él tenemos que conocerlo. Amén. Pero también tenemos que conocer las maquinaciones y la estrategia de las tinieblas. Y tenemos que conocer cómo la enfrentamos
el poder, la autoridad que tenemos, las armas que tenemos para vencer. Aleluya. Amén. Amén. No podemos poner de pie, por favor. Si alguien está viviendo pesar, confusión en su mente, debilidad, recuerda primero que Jesús te ama plenamente. Está en ti y para ti. Lo dijimos la semana pasada y el Señor nos dijo, nuestra lucha no es contra personas, contra principados, contra potestades. Enfoca, descúbrelo. Lo que está operando en tu vida, lo que hay en tu vida. Y Él nos quiere desenfocar y quiere poner nuestro enemigo en personas, en otras condiciones, cuando Él es la causa del mal. Pero no puede operar en los hijos de luz, a no ser que nosotros le demos lugar. Por eso, Señor, trae libertad en esta hora. Espíritu Santo, trae libertad. Trae luz a nuestros corazones. Trae luz. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven. Ven, Señor. Despiértanos a esto. Vamos a ver tu gloria. Ven, Señor. Para no darle lugar al diablo. Tú, Señor, gobierna. Reina en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ser llenos de ti, Señor. Ser llenos de ti. Llenos de ti. Y vamos a ver luego tu bendición. Pero ser llenos de ti, Señor. Más de ti. Ven, Espíritu Santo. Ven. Ven, Espíritu Santo. Yo oro, Señor, para que como iglesia seamos radicales. Y no más claudicar, Señor, en dos personalidades o en dos pensamientos. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por rescatarnos. Pero también gracias por asignarnos y darnos la autoridad y el poder. Sí, Señor. Vamos a ver tu bendición en todo. Pero, Señor, lo que primero que queremos buscar y debemos buscar esto. Señor, rompe toda artimaña de las tinieblas. Señor, da la sabiduría a la iglesia. Danos sabiduría. Danos discernimiento para ver, comprender cómo está operando. Cuando trae fatiga, cuando trae división, cuando trae desaliento, cuando trae mentira, cuando susurra a nuestros oídos. Señor, anulamos toda voz de las tinieblas, que tu palabra venga a nuestros corazones. Y nos vuelva a decir quiénes somos, cómo nos amas y qué quieres de nosotros. Quieres de nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda artimaña, toda tiniebla, toda oscuridad no puede contra la iglesia. No puede contra la iglesia. Toda arma forjada contra la iglesia no puede operar cuando la iglesia se vuelva a ti. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti. Iglesia, volvernos al Señor. Volvernos a Él. Volvernos a Él. Y va a comenzar a venir y caer. Gracias. Gracias.
El Señor te ha llamado a libertad. Rompemos todas artimañas de las tinieblas, ocultas, en el nombre de Jesús. Así que, iglesia, si alguien inconsciente o inocentemente está en una práctica fuera de la Escritura, jóvenes, ayer salió un reportaje en Megavisión sobre el ocultismo, sobre los amarres emocionales. Así ya público. Y cómo se está dando en Sudamérica. Cuidado con los juegos. Cuidado con esto. Iglesia, tarot, cartas. Cuidado, iglesia. Son dioses pero con D minúscula. Nada puede. Por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada. Para validar el pacto de que Él estaría con nosotros. Por tanto, si alguien está viendo en cautiverio, ¿cómo puedo salir de ese cautiverio? ¿Cómo puedo salir de lo que ejecuté, de lo que viví? Es arrepintiéndonos, pidiendo perdón al Señor. Volvernos a Él. Vas a recibir su mano, su brazo de amor y su libertad. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Si alguien está en tibieza, si alguien está ahí, viene libertad, viene fuego, el soplo del Espíritu Santo. Pero tenemos que renunciar y volvernos al Señor de todo corazón. Viene una bendición poderosa de autoridad y derramar del Espíritu, iglesia. Pero no mezclados. No a Dios y a Baal. No a Dios y a Acera. No a Dios y a Diana. Son dioses que están operando camufladamente todo el tiempo a través de la sexualidad, del libertinaje. Amén. Wow. Para que el Rey sea exaltado. Nos vamos a ir, pero si alguien necesita orar o confesar, estamos para acompañarnos. Somos familia, somos iglesia. Hemos rendido un culto al Señor. Hemos adorado su nombre. Pero no podemos irnos indiferentes si alguien está atado, amarrado, influenciado en tu mente, en tu alma, a alguna operación de las tinieblas. Sí. Lo último, a través de vicios o conductas también, en el nombre de Jesús. Y sentía muy fuerte esto, porque hay muchos de los que están acá que están fuertemente atados con un espíritu de cobardía, que quieres salir de lo que estás practicando, incluso de lo que ya no practicas, pero te culpas. Y en esta hora el Espíritu Santo quiere derramar espíritu de valentía sobre tu vida para que seas libre, porque este no puede ser un mensaje que solamente escuchamos y nos vamos para la casa, sino que tiene que activarse. Así que quien desee, quien anhele ser libre en esta hora, te voy a invitar que puedas pasar acá adelante para que podamos orar por ti. Y hemos dicho que somos una familia, que aquí nadie te va a apuntar con el dedo. Pero pasa acá adelante, quieres ser libre, pasa acá adelante para que podamos orar por ti.
para que esta culpa, esta vergüenza ya no juegue en tu vida. Para que esta culpa, esta vergüenza, este fracaso no siempre esté en tu oído diciéndote, mira, escucha lo que hiciste, sino que pasa que adelante. Y en este día domingo de agosto, seas libre en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Así que Espíritu Santo, ven en esta mañana, ven y dale valentía a tus hijos en esta hora. Oramos para que las cadenas que están amarrando tus pies y no te dejen avanzar, en esta hora se rompan en el nombre de Jesús. Para que esas cadenas se rompan, aquellas que te están atando a la silla, para que no pases adelante y seas libre en esta hora, seas libre, sean rotas en el nombre de Jesús y puedas irte con la libertad dando gracias por esta gracia divina que es a través de Jesucristo.